Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí. Hoy vamos a aprender un montón sobre los salarios y la función de los salarios. Tenemos la suerte de contar de nuevo con Fernando Luengo, que es economista, ha sido profesor de Economía Aplicada en la Complutense de Madrid y ahora mismo dirige un blog que se llama Econonuestra en La Marea. Su último trabajo, que yo he visto publicado en ese blog, versa sobre los indicadores económicos, ¿cierto? También tenemos la suerte de tener a Lucía Vicent con nosotros. También ha sido profesora de Economía en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Complutense de Madrid y es investigadora en un grupo sobre estructuras y dinámicas europeas. Además es doctora por la Complutense de Madrid con una tesis que hizo sobre precariedad laboral, una perspectiva de género. Así que vamos a ello, ¿de acuerdo? Es un poco... ¿Es necesaria la luz? Si es necesaria, sí, ¿eh? Ah, vale. No, estábamos dándole vueltas antes de empezar al asunto de si vendría o no vendría gente interesada en la economía, ¿no? Y claro, se veía tan poca gente fuera y resulta que sí. De todas maneras, hoy es un día propicio. Parece que lo hemos hecho adrede, porque resulta que hoy la SER, por la mañana, y seguramente otras emisoras también, han abierto con los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las retribuciones de los ejecutivos de las empresas del IBEX y de otras grandes corporaciones. Y el resumen de todo eso es que es un escándalo. Pero hay que hablar de economía. Es un escándalo socialmente, pero además económicamente es un desastre. Bueno, voy a empezar. Bueno, vamos a repartirnos un poco el tiempo, más o menos, media hora cada uno. Quizá Lucía, que está un poco con catarro, quizá un poquito menos, quizá yo un poco más, pero bueno, por ahí anda la cosa. Bueno, voy a empezar, siempre empiezo y me gusta arrancar por algunos conceptos o indicadores básicos. Y hay una cosa que yo le doy siempre vueltas y es en qué terreno queremos jugar y cómo el lenguaje determina el perímetro del campo de juego. Por ejemplo, cuando se habla de moderación salarial o de austeridad salarial, también la presupuestaria. En realidad, si yo lo interpreto en un lenguaje de economía crítica, no es moderación, es represión salarial. Cuando se habla de la rigidez de las relaciones laborales, que es un concepto 1000 veces utilizado, no es rigidez, es desregulación, es pérdida de derechos de los trabajadores. Cuando se habla de apretarse el cinturón, no es apretarse el cinturón, es pobreza salarial y es despilfarro de los que tienen mucha capacidad adquisitiva. Y cuando se habla 1 y 1000 veces de pacto de rentas, en realidad no se está pensando, quienes muchas veces defienden esa idea, no están pensando en pacto de rentas, están pensando exclusivamente en políticas salariales, porque las rentas no salariales no están en el tablero, no están ni estarán en la mesa de negociaciones. Esa es la primera aclaración en cuanto al concepto. Una segunda idea. Cuando se utiliza el indicador de salario promedio, quiero decir que está bien utilizarlo, pero es confuso, porque el salario promedio puede aumentar y a veces aumenta cuando se ajustan las plantillas y se van a la calle los trabajadores que tienen salarios más bajos. No han crecido los salarios del resto. Pero cuando yo hago el cálculo después de ajustar, entre comillas, aquí estamos otra vez con el lenguaje, después de ajustar las plantillas, resulta que el resultado del nuevo cálculo es un aumento del salario. O cuando, recogiendo la cosa que ha sacado hoy de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando vemos que el principal ejecutivo de Iberdrola gana 13,5 millones al año,
y seguramente será más por otras partidas, resulta que eso hace que aumente el salario medio. Si los de arriba, que tienen casi mano libre para autoaplicarse con la colaboración de los principales accionistas subidas salariales, el resultado de todo eso es que efectivamente el salario medio ha aumentado. Otra cosa que quiero aclarar, que para mí es evidente, pero quiero decirlo también, cuando se habla de salarios reales, ¿qué son los salarios reales? Se dice, no, los salarios reales son los nominales ajustado o descontada la tasa de inflación. Pero quiero añadir dos cosas más. Los salarios reales, por supuesto, hay que descontar lo que suben los precios. Por ejemplo, los precios en este año que acaba de concluir han subido ni más ni menos que el 9%. Y en algunas partidas, sobre todo las que tienen que ver con alimentos, en algunas partidas han subido el 30%, el 40% y el 50%. Pero no se trata ya solo de la inflación. Si nosotros metemos dos variables más, que es la prolongación de los horarios laborales y la intensificación de los ritmos de trabajo, los salarios que realmente perciben los trabajadores son mucho más bajos que lo que reflejan las estadísticas. Y una última cuestión, cuando se dice, no, el vínculo salarios-productividad, eso es una falacia, es que es muy difícil saber o aislar cuál es la productividad de cada trabajador, cuál es la productividad de grupos de trabajadores y cuál es el nexo, si es que existe algún link, algún vínculo entre salarios y productividad. Bueno, dicho todo esto como conceptos que luego, si queréis, podemos entrar más en ello. Entrando en materia, bien, quiero hablar sobre la relación que hay entre los salarios y el empleo. Y quiero diferenciar dos cosas y hacer los comentarios por separado. La primera, la que defiende con fuerza, con ahínco, la economía convencional. Y es que si suben los salarios, baja el empleo. Y la segunda, si sube el empleo, si se llega a unos niveles de ocupación muy altos, entonces aumentan los salarios. Pero vayamos por la primera. Suben los salarios y se reduce al empleo. Este es un principio que es el ABC de la economía convencional. Si suben los salarios, los empresarios, dicen, no tienen motivación para generar empleo. Pero ¿qué es lo cierto de esta afirmación? Lo cierto es que la evidencia empírica, la mayor parte de la evidencia empírica que yo conozco, no justifica este razonamiento. No hay una relación inversa. Cuando han subido los salarios, no se ha destruido empleo. Al contrario, y este es un punto muy importante para mí, el aumento de los salarios crea las condiciones para que aumente el empleo. Crea las condiciones porque los salarios se gastan en consumo y porque los salarios estimulan la inversión. Consumo e inversión son los dos epígrafes fundamentales de la demanda agregada. Pero además hay un mensaje político en este planteamiento de los economistas convencionales que sigue siendo el ABC en muchas facultades de economía, si no en todas. Hay un mensaje con un enorme calado político y sindical, y es que se pretende culpar, con ese razonamiento se culpa o se quiere culpar a los que están dentro, a los trabajadores que tienen un empleo, se les quiere culpar de la dificultad que tienen los outsiders, los que están fuera para obtener un puesto de trabajo. Es un mensaje político y sindical que hace un daño enorme. Voy siguiendo con esto, pero aterrizando un momento en el salario mínimo. En el tema del salario mínimo, que se ha discutido muchísimo en los últimos meses, diría que en el último año y medio. Claro, también tiene una propuesta la economía dominante, y es que moderar el salario mínimo, que no crezca mucho, que haya una diferencia grande entre el salario mínimo y el medio. ¿Por qué? Porque la idea es esta, la idea de estos economistas, que son legión todavía. Si baja el salario mínimo, entonces los empresarios tendrán interés en contratar a los trabajadores de baja cualificación,
que son los trabajadores menos productivos. Si aumenta el salario mínimo, dicen, ya no compensa, porque los empresarios echan cuentas y dicen, si contrato a este, que el salario mínimo es alto, resulta que su productividad es baja y, por lo tanto, los costes que debo soportar son intolerables. Bien, quiero decir que todo el mundo lo sabe, pero el gobierno del Partido Popular, durante todos los años en los que gobernó, no aumentó ligeramente el salario mínimo. Y en estos últimos años el salario mínimo ha aumentado mucho, de 750 euros aproximadamente a 1.080. Pero ¿cuál es el planteamiento que yo diría desde el punto de vista de la economía crítica? Que tener un salario mínimo decente es clave para las políticas de igualdad. No hay políticas de igualdad sin salario mínimo. Y además, un salario mínimo suficientemente alto es fundamental para la negociación colectiva. Es esencial para empoderar a los sindicatos. Si no hay un salario mínimo o este salario mínimo es muy bajo, es un torpedo en la línea de flotación de las organizaciones sindicales. Pero de nuevo hay que decir que no hay ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia, ni en España ni en Europa, de que aquellos países con salario mínimo más alto o donde ha crecido más el salario mínimo se haya destruido empleo o no se haya creado empleo precisamente en los trabajos de menor cualificación. Por ejemplo, en el año 2022, en proporción al 2021, el salario mínimo aumentó un 4% aproximadamente y el crecimiento del empleo también fue grande, fue del 3%, lo que supuso más de 600.000 trabajadores ocupados. Esto en cuanto a la primera expresión, vincular de manera, creo yo, que tramposa, salarios con empleo, más salarios, menos empleo. Pero vayamos a la segunda, que no es igual. Puede sonar parecida, pero no es lo igual. Aumentar el empleo significa que aumenta el salario. Bien, esto se defiende como si hubiera una correlación automática. Creemos empleo y de esa creación de empleo habrá más masa salarial y habrá más salarios. Pero ¿qué hay detrás de ese planteamiento? Mirad, hay una cosa que para mí es crucial. Si los salarios aumentan porque aumenta el empleo, entonces se dice la mejor, incluso la única política social es la política ocupacional. Creemos puestos de trabajo, porque crear puestos de trabajo sacará a la gente de la pobreza. La gente obtendrá un recurso que les dejará fuera del umbral de la pobreza. Bien, esto es incierto, porque no hay ninguna relación. Los datos que se pueden manejar es que se ha creado empleo, pero no están aumentando los salarios. Es decir, que haya mucha gente trabajando no está suponiendo que aumenten los salarios. Por ejemplo, en 2022 han aumentado el número de trabajadores mucho y, sin embargo, los salarios reales han retrocedido de manera abrupta. Y es que hay un problema en esta vinculación que hay que poner sobre la mesa, y es la debilidad enorme de las organizaciones sindicales, la facilidad de despido y la existencia de un amplio ejército de reserva. Que haya eso impide que el empleo se convierta en salarios más elevados. Cambiando de tercio, quiero plantear también algunas cosas sobre si reprimir los salarios, que es otro argumento de la economía convencional, si reprimir los salarios mejora la competitividad de las empresas. Mi contestación es radicalmente no, es falso, es una falacia adicional. ¿Qué se relaciona? Se relaciona costes laborales, costes totales, precios y competitividad, como si hubiera una secuencia automática. Costes laborales más bajos significa costes totales más reducidos, eso significa precios más bajos y eso significa mayor presencia en el mercado internacional. Pero es falso todos y cada uno de los puntos, porque resulta que los salarios, y esto ya lo he comentado en alguna otra ocasión,
los salarios representan una pequeña parte de los costes totales. Es mentira que los salarios sean la mayor parte de los costes que soportan las empresas. Representan aproximadamente un 20%, un 25%, dependiendo de qué tipo de empresas. Están los costes financieros, energéticos, materiales, alquiler, compra de servicios. Pero además, los costes totales, es decir, sumando todo esto, los costes laborales no son clave ni los costes totales para la formación de los precios. Los precios se forman de acuerdo a otros criterios, posicionamiento de mercado, la actitud de los competidores. Por lo tanto, no hay ninguna vinculación tampoco, es mentira, radicalmente falso. Una vinculación entre costes y precios. Los precios se forman conforme a otros criterios y, por supuesto, no hay ninguna vinculación entre precios y competitividad. Los países y las empresas que tienen precios más bajos no tienen una presencia más sólida en el mercado internacional, porque el mercado internacional discrimina sobre todo en función de las calidades, en función de la tecnología. Y los países que tienen salarios altos y los países que han aumentado los salarios son también países con posiciones competitivas sólidas. Otro punto, ya voy terminando con esta parte para que hable Lucía. Salarios y desigualdad. Vale. Es importante los salarios desde el punto de vista de la desigualdad, porque normalmente cuando hablamos de desigualdad hablamos de la diferencia que hay o del gap, de la brecha que hay entre salarios y capital. Rentas del capital, que son beneficios, pagos en concepto de dividendos, etcétera, rentas del capital y salarios. Pero lo que yo quiero plantear aquí es que los salarios llevan muchos años en España y en la Unión Europea estancados. Que la participación de los salarios en la renta nacional, aquí tengo datos de España, la participación de los salarios en la renta nacional, se diga lo que se diga, se ha reducido a lo largo del tiempo. Si yo visibilizo la tarta de la riqueza y digo qué parte de esa tarta va a beneficios y qué parte va a salarios, resulta que entre 1976, hace ya mucho tiempo, y 2022, la participación de los salarios en la renta nacional se ha reducido 12 puntos porcentuales, que es enorme, desde 1976, antes de la entrada del euro. Esto no tiene nada que ver con la unión monetaria. Pero desde que entró el euro, entre 2000 y 2022, el peso de los salarios se ha reducido en 3,5 puntos porcentuales. Y entre 2021 y 2022, el peso de los salarios también se ha reducido. Fijaros, a pesar de que se ha creado mucho empleo. Se ha reducido en más de un punto porcentual. Si tomamos como referencia las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cosa es dramática, porque resulta que según esas estadísticas, el salario pactado en convenio, que hay muchos trabajadores que están intentando sobrevivir fuera del convenio. Los salarios pactados en convenio han subido de media el 2,8%. Fijaros, estamos hablando de una inflación de casi el 9%. Y antes he mencionado ese dato que es interesante para quien quiera buscar más información. Si yo voy al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y no me quedo en el dato agregado, que no hay que quedarse en ese dato, y digo, a ver, ¿qué ha pasado con las pastas, con los huevos, con la harina, etcétera, etcétera? Y encuentro que muchísimos productos que son de primerísima necesidad para la población, sus precios han subido más del 20% y muchos han subido más del 40%. Y además, antes decía el salario real, y el salario real incluye, hay un dato que publica el INE que es interesante, las horas extraordinarias, y las horas extraordinarias no pagadas son el 43% de todas las horas extraordinarias. Esto es un dato interesante, no pagadas. Después los empresarios pueden decir que están asfixiados, pero utilizan abundantemente fuerza de trabajo por la cual no están cotizando a la Seguridad Social. Que después no nos vengan con rollos con la crisis de las pensiones.
fuerza de trabajo muy, muy barata por la cual no pagan seguros sociales. Y esa fuerza de trabajo, esos 2,9 millones de horas semanales, casi 3 millones de horas semanales, de horas extraordinarias no pagadas, y fijaros que estamos hablando de estadísticas que son pura aproximación, porque claro, cuando se le pregunta a los empresarios, oye, ¿tú obligas a la gente a alargar la jornada de trabajo y no pagas? Bien, habrá muchos que digan que no. Sin embargo, los que dan ese dato resulta que son legión, son muchísimo. Eso representa muchos miles de puestos de trabajo, esas horas de no pagadas. Competir, por otro lado, en los bajos salarios no nos lleva a ningún lado. Es una carrera que no podemos ganar, es imposible ganarla y no es deseable situarnos en ese punto. Y sobre el tema que sacaba hoy la cadena SER y otras emisoras, porque claro, el asunto antes decía el salario medio, pero bueno, el salario medio están el salario de los pobres, o sea, los pobres, es decir, el 10% de los trabajadores que gana menos, gana 500 euros al mes, ojo, 500 euros al mes. Y sin embargo, los jefes del IBEX, los jefes de las grandes corporaciones, yo tengo aquí algunos datos que, por ejemplo, José Ignacio Sánchez Galán, que es el primer ejecutivo de Iberdrola, digo, remuneraciones que declaran, y yo digo que hay mucho que no declaran. Este hombre tiene declara 13,2 millones de euros. Pablo Isla, que es el ejecutivo de Inditex, 12,4 millones de euros. Ana Botín, Banco Santander, 12,2 millones de euros. José Manuel Entrecanales, 8,3 millones de euros. Carlos Torres, del BBVA, 7 millones de euros. Pero fijaros la brecha. Si yo comparo las retribuciones de estos ejecutivos con el salario medio de ese 10% que tiene retribuciones más bajas, tenemos que la relación en Iberdrola, el hombre este de Iberdrola, el ejecutivo de Iberdrola, gana 1.600 veces más, que no es un 1.600%. Son 1.600 veces más que el sueldo del trabajador menos pagado. Esto es Iberdrola. Inditex, 1.500 veces, el Banco Santander, 1.500 veces, Telefónica, 1.100 veces. En definitiva, estamos en una situación donde esto tiene que ponerse sobre la mesa, pero no para clamar por la justicia. Es que esto es muy importante. Es que esto significa que no puede ser buena la gestión de las corporaciones. Significa que la gestión corporativa está al servicio de las élites, que solo buscan enriquecerse. Significa que tener tanto poder económico da también poder político. Significa que las instituciones son capturadas por grupos económicos. Por lo tanto, yo no lo estoy defendiendo en nombre de la justicia social, que también creo que hay que hacerlo. Desde la perspectiva de la justicia social, ¿por qué no? Los economistas no vamos a hablar con ese criterio. Por justicia social, no puede ser que un ejecutivo gane 1.500 veces más que un trabajador. Simplemente es inaceptable. Pero fuera de ese terreno, fuera de la trinchera social, es que económicamente es ineficiente. Tener esos recursos no puede ser una buena gestión de la empresa. Es una gestión al servicio de las élites. Son operaciones en los mercados financieros para enriquecerse. Por ejemplo, una parte importante de las retribuciones de los altos ejecutivos son retribuciones variables que están en función de la cotización en bolsa, de las acciones que ellos reciben. Claro, si mi retribución depende de la cotización en bolsa de las acciones, yo estoy interesado en hacer todo tipo de operaciones especulativas para que aumente el índice, porque más del 40% de mi retribución depende de cómo coticen las acciones en bolsa. Y al mismo tiempo, en fin, el asunto de los trabajadores pobres es muy importante mencionarlo ya para terminar. Digamos, trabajadores pobres
Quiere decir trabajadores que son pobres, no pobres que no trabajan, que también los hay muchos. Sabéis que hay un indicador de Eurostat que mide todas las personas que están en situación de pobreza o exclusión social y que en España nos da unos ratios del 27%. Es decir, una de cada cuatro personas, uno de cada cuatro ciudadanos y ciudadanas en España está en situación de pobreza o exclusión social. Pero yo no hablo de esos, que es un temazo. Yo hablo de los trabajadores que trabajan muchas horas y no salen del umbral de la pobreza. Mirad, entre 2007 y 2021, el número de trabajadores pobres aumentó en 400.000 personas. Y ojo, entre 2020 y 2021 las cifras de aumento fueron de casi 240.000 personas. Esta reflexión para mí es fundamental. ¿Se crea empleo? Sí, pero las condiciones laborales de los empleados se están empeorando. ¿Cuáles son mis conclusiones ya para terminar y para dar la palabra a Lucía? En mi opinión hay que defender categóricamente que los salarios pueden y deben aumentar. Pueden y deben aumentar. Por justicia social, ya lo he dicho antes, porque el aumento de los salarios es clave para la reducción de la desigualdad. No hay política pro igualdad, no hay política orientada en esa dirección que no ponga en el centro el aumento de los salarios. Y tienen que aumentar porque tendencialmente, desde hace 4 décadas como poco, tendencialmente los salarios de la mayor parte de los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva. Y tienen que aumentar porque han quedado muy rezagados respecto de la inflación. Y aunque la inflación parece que se reconduce, no hay que pecar de optimismo. Hay muchos elementos que van a mantener los precios relativamente altos. Y los salarios están completamente desconectados de la inflación. Y tienen que aumentar porque hay margen, porque económicamente es viable que aumenten los salarios. No nos lleva a ningún desastre. Hay margen en los avances que se han producido en la productividad y hay margen en los beneficios extraordinarios cosechados por las corporaciones. No es ninguna tontería. Es posible, es viable económicamente, es racional económicamente. Simplemente se trata de redistribuir de otra manera los aumentos de la productividad y se trata, y hay que aplicar una política valiente en esa dirección. Hay que poner coto, hay que poner límite a las retribuciones de los ejecutivos. Hay que poner algún tipo de baremo, algún tipo de ratio que vincule el salario con las retribuciones de los ejecutivos. Y tienen que aumentar porque es bueno para la economía, no solo por lo que decía antes, de que favorece el consumo y la inversión, por supuesto. Es imposible empujar el consumo y la inversión sin que aumenten los salarios. Pero no solo por eso, sino porque cualquier propuesta modernizadora en este país y en cualquier otra economía pasa porque aumenten los salarios. Porque si los salarios se mantienen donde están, eso crea una cultura empresarial esclavista. ¿Por qué va a modernizarse? ¿Por qué va a gestionar de otra manera la empresa? Si tiene una vía de superbeneficios con los salarios. Por lo tanto, yo lo defiendo no solo atendiendo a la demanda, sino para que se erradique poco a poco la cultura esclavista, la cultura depredadora, de ir a los débiles para extraerles renta y riqueza. Y defiendo también el aumento de los salarios porque cualquier propuesta, y con esto ya termino, cualquier propuesta modernizadora en este país y en cualquier otro país pasa por empoderar a los trabajadores, dar poder a los trabajadores. Y dar poder a los trabajadores es aumentarles los salarios. Nada más. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en la cuestión salarial hay un elemento adicional que hemos considerado que era importante también plantear y es el desigual impacto que tiene esta dinámica, esta evolución de los salarios sobre las condiciones de vida de la población. Pero en particular esos efectos agravados que se van a concentrar en algunos colectivos sociales, algunos colectivos que su frágil posición en la economía
va a determinar efectos adicionales que se suman, asimismo, a las dificultades previas que ya estaban arrastrando y que no solo son fruto o se concentran en fruto de los acontecimientos de los últimos tiempos. Bien, en este sentido, y sin ignorar la gran importancia que tienen elementos fundamentalmente de clase social, elementos generacionales o las características personales que por cuestión de etnia, raza, religión discriminan económicamente a ciertos grupos sociales, en la intervención me voy a referir de manera particular a la situación económica concreta que afecta a las mujeres y en concreto en el marco de la economía española reciente, porque supone esta situación un fuerte agravante de las consecuencias de este deterioro de la relación salarial que venimos arrastrando. Una condición, el hecho de ser mujeres, que por las atribuciones de género heredadas, reproducidas por el sistema económico imperante, el capitalismo nos sitúa en un lugar ya de partida subordinado en el conjunto de las actividades que se realizan en la economía, tanto valoradas en términos económicos como aquellas otras que no lo están, tanto por la menor y menos reconocida participación en los trabajos remunerados que tenemos las mujeres, como también por la operatividad todavía vigente de una división sexual de los trabajos que nos mantiene como las principales responsables de los trabajos domésticos y de cuidados que exige y que son necesarios para la reproducción social, para la reproducción de la vida humana. Bien, sin poder entrar por cuestión de tiempo en cómo han operado las desigualdades de género y cómo éstas se han ido manifestando en los distintos terrenos que componen la economía tradicionalmente, sí que voy a hacer hincapié en algunas informaciones que permiten confirmar que en el periodo reciente, y me refiero a los años que llevamos del siglo XXI, todavía estamos muy lejos de alcanzar una igualdad real en lo que se refiere particularmente al mundo del trabajo. Lo que, por otro lado, nos obliga a valorar cómo el deterioro reciente de los salarios, de la relación salarial, pero en general del empeoramiento de esas atribuciones que tradicionalmente vinculamos con el ejercicio de un trabajo, ¿de acuerdo?, y que caracterizan esa relación salarial, compromete en mayor medida las trayectorias de vida seguidas por las mujeres. Bien, adentrándonos en esta situación laboral de la economía española cuando se inicia este siglo XXI, lo que podemos confirmar es la desigual posición de hombres y mujeres en el empleo, al menos en lo que se refiere a tres cuestiones centrales de esa participación. Por un lado, las posibilidades de acceso, de participar realmente en un trabajo remunerado, también lo que se refiere a los ingresos, a los salarios percibidos por el ejercicio de una actividad mercantil, en la que media un contrato laboral, y por otro lado las condiciones, los derechos vinculados con el ejercicio de esos trabajos en el mercado. Bien, y es que si las posibilidades de acceder a un empleo seguro, estable y en buenas condiciones han sido muy limitadas para los varones, en los últimos tiempos todavía lo han sido muchísimo más para las mujeres, haciéndonos más vulnerables ante el desempleo, la precariedad, la pobreza y ese riesgo de pobreza al que aludía antes Fernando, riesgo de pobreza, de exclusión social. Además, comprobamos que las medidas de ajuste ya de la crisis de 2008, el desmantelamiento de una parte importante de servicios públicos que son esenciales y de la protección social de los estados, o la insistencia constante en esas políticas de moderación salarial como vía para combatir la inflación actual, han recrudecido esta situación económica en un doble sentido. Si aplicamos esa mirada de género, por un lado degradando el empleo y los ingresos percibidos por el trabajo en el mercado, pero por otro lado refamiliarizando, incrementando las cargas reproductivas asumidas por los hogares, una carga que, como decía, recae fundamentalmente a día de hoy, especialmente en ellas. Bien, la dinámica laboral que ha seguido España, pero no solo España, también otras economías de referencia en el ámbito europeo, de la Unión Europea, puede describirse a través de lo que ha ocurrido al menos en tres aspectos vinculados o descriptivos de esa relación laboral,
cuya degradación restringe todavía más que en épocas pasadas las posibilidades laborales con un empleo digno y las opciones también de conciliación de las exigencias de lo laboral, del disponer de un empleo, con lo que implica conciliarlo con las tareas que exige la reproducción social. Bien, si os parece, comentamos algunas informaciones que confirman estas tendencias recientes en la economía española, las que aparecen en la diapositiva. Bien, en cuanto a la participación laboral, lo que podemos confirmar es que al iniciarse el siglo XXI, todavía el proceso de incorporación de las mujeres al mundo laboral podemos decir que seguía siendo un proceso inacabado. En el año 2000, todavía alrededor, cerca de un 50% de mujeres seguían en la inactividad. Y la causa fundamental de la inactividad era por motivos de cuidados, por cargas, responsabilidades personales y familiares dentro del hogar. Y aquellas que podían participar en el mercado de trabajo encontraban importantes impedimentos para acceder y hacerlo además en las mismas condiciones que sus compañeros varones, sus homólogos masculinos. Bien, pues bien, lejos de aquellas posiciones políticas que insisten constantemente en la igualación de la participación laboral, confirmamos que esta igualación solo se ha producido a la baja y coincidiendo precisamente con aquellos momentos de fuerte destrucción de empleo en los sectores altamente masculinizados, como fue el caso de los primeros años de la gran recesión de 2008. Y así lo demuestra esa convergencia en las tasas de desempleo precisamente en esos primeros años de la anterior crisis, entre 2008 y 2013. Bien, sin embargo, en otras crisis anteriores o cuando se ha recuperado la creación de empleo, las brechas en esta variable vuelven a crecer y separan de nuevo las opciones de entrada femeninas en un mercado de trabajo que además confirma ser cada vez más sensible al ciclo económico y un mercado de trabajo que encuentra en el despido la principal vía de ajuste, un ajuste recurrente cuando la rentabilidad empresarial se resiente y dejan de crecer constantemente y de manera creciente los beneficios privados de las empresas. Bien, por otro lado, la trayectoria que han seguido los salarios. Bueno, pues esta trayectoria impide referirnos cada vez más a que el empleo sea la principal vía de inserción social y también la principal vía de ingresos para garantizar unos estándares de vida adecuados, dignos para el conjunto de la ciudadanía, de la población. Bien sea por el impacto que tienen las políticas de moderación salarial, en las que se sigue insistiendo constantemente, o bien sea por la extensión de contrataciones cada vez más precarias, lo cierto es que las retribuciones, los ingresos que a final de año computan como rentas salariales se han desvalorizado con carácter general. Una devaluación directa de los salarios, pero también indirecta, porque a través de ese empeoramiento de las condiciones laborales caen doblemente los ingresos percibidos por las y los trabajadores. Comentábamos, Fernando y yo, ese informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las subidas salariales en España durante los últimos 5 años y los datos, por supuesto, alarmantes. Mientras el sueldo de un trabajador medio ascendía a esos 208 euros, ¿de acuerdo? El de media de los presidentes de las grandes empresas del IBEX lo hacía en 2 millones de euros. Unas subidas, en el último de los casos, que suponían más del 56% de subida de la retribución, no de otros elementos que señalaba Fernando, ¿de acuerdo? Mientras que las subidas de los salarios habituales rondan el 3%. Y eso se refiere a los datos de 2021. Es prácticamente anecdótica y, aunque no fuera así, ¿de acuerdo?, también resulta irreal referirnos a ese supuesto pacto de rentas cuando de lo que se está tratando es de una moderación salarial solo para las y los de abajo, que sirve para el enriquecimiento y las subidas salariales de otros colectivos, de otros grupos sociales. Bien, se reprochaban los datos esta mañana en la radio, ¿de acuerdo?, y también en algunas noticias por parte del Gobierno, pero la pregunta es, ¿qué medidas se están aplicando para que los futuros datos de un nuevo informe dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 5 sean distintos a los que hoy nos mostraba ese informe?
Bien, veremos esas medidas. Bien, conviene insistir también en que esa devaluación por la moderación o por la extensión de la precariedad, devaluación directa o devaluación indirecta, afecta especialmente a colectivos más sensibles ante estos fenómenos, como ocurre, decíamos, con el caso de las mujeres. Es que a pesar de que hombres y mujeres desarrollen el mismo trabajo, con las mismas condiciones, siempre se sigue manteniendo una importante brecha salarial, pero siempre en favor de ellos. Y si en vez de valorar la brecha salarial habitual, que es la distancia por hora de trabajo de hombres y mujeres, consideráramos la ganancia bruta anual, sin considerar que existen distintas jornadas, tipos de contrato, se exceden el ejercicio de otras horas laborales más allá, la situación de los datos sería todavía mucho peor. Por ejemplo, los datos de la agencia tributaria señala hacia una brecha salarial del 34,6% en los salarios medios de hombres y mujeres en enero de 2022. Una diferencia que se plantea como inédita en las últimas décadas y que además explica también la mayor presencia femenina en los niveles salariales más bajos. Y así lo confirman los datos, mostrándonos su claro protagonismo en los niveles inferiores de la escala salarial. Y es que esa distribución de la participación de ambos sexos por niveles de ingreso respecto al salario mínimo interprofesional se mantiene prácticamente constante en cualquier momento que escojamos. Aquí he determinado 2 momentos, antes, después de la crisis y de la recuperación económica. Escojamos el año que escojamos, esta distribución se mantiene prácticamente inalterable. Por tanto, más difícil inserción, menores salarios, más protagonismo entre quienes perciben menores ingresos y todo ello, por supuesto, acrecienta esos riesgos económicos, ese riesgo de pobreza, de exclusión social en este colectivo. Porque las pocas mejoras que se han podido alcanzar, como podrían ser los aumentos del salario mínimo interprofesional con el último gobierno, también demuestran que todavía son insuficientes para alejar al conjunto de la población, pero particularmente al colectivo femenino, de estas problemáticas. Al igual que ocurre con otros grupos donde las retribuciones bajas son la norma, no son la excepción. Otro problema, además de la cuestión de los salarios, es esa precariedad que señalaba, tanto en lo que se refiere a las características de los empleos, que normalmente caracterizan la inserción femenina, como aquella que señala a la rebaja de los derechos laborales e impide acceder a los mismos niveles de protección social desde la perspectiva de género. Así se confirma que tanto en los periodos de crisis, pandemia, como aquellos otros momentos de recuperación y de expansión económica, han estado acompañados en todo momento por una creciente fragilidad laboral, desde el punto de vista de las características de estos contratos. Y verificamos que los contratos creados, los puestos de trabajo generados, cuando se han generado, son de peor calidad, como demuestra la extensión de esas formas atípicas y precarias de contratación, parcialidad, pluriempleo, la utilización de los falsos autónomos, el ejercicio de jornadas excesivas a lo largo de la semana, etc. Estas modalidades de contratación, que en el pasado se concentraban tradicionalmente en las mujeres y en otros colectivos más vulnerables, hoy se están trasladando progresivamente a todo el tejido laboral. A otros colectivos donde la estabilidad, los contratos a tiempo completo eran lo más habitual, con una excepción, la de la temporalidad, que es cierto que a raíz de la crisis retrocedió y situó a esta variable por debajo de los valores iniciales. Pero en esta tónica general cabe incidir en que como consecuencia del papel de las mujeres en la reproducción y como consecuencia de las dinámicas discriminantes hacia estos colectivos por parte de las empresas, muchas de estas formas atípicas y precarias son más recurrentes en las relaciones laborales cuando nos referimos a estos grupos de población. La parcialidad, el pluriempleo, incluso las formas de trabajo informal son mucho más comunes en las mujeres y así lo podemos confirmar. Bien, asimismo, se verifica la amplificación de estas brechas, de estas desigualdades laborales que hemos visto
cuando estas condiciones se trasladan al terreno de la protección y las prestaciones sociales. Y es que el compromiso público con las mujeres por parte de las instituciones públicas, además de insuficiente, agrava, acentúa las diferencias de lo laboral. ¿Por qué? Porque conserva un sistema de protección social altamente discriminatorio, porque vincula el grado de cobertura, de acceso a esa protección social a la posición ocupada en el mercado y también a los ingresos que se han alcanzado en este mercado de trabajo. Además, con la introducción de todo ese conjunto de reformas aplicadas, especialmente desde 2010 en adelante de la crisis, reformas que endurecen los criterios de acceso a las pensiones y a las ayudas asistenciales y que congelan también las partidas de esta protección social, lo que se confirma es que estas reformas vinieron a agravar la problemática y esas desigualdades que todavía se mantienen. Porque las medidas aplicadas por los distintos gobiernos no son neutrales, lo sabemos, ni buscan tampoco, no tienen como fin objetivo central aminorar las distancias desde el punto de vista de género. Y no es difícil comprobarlo, simplemente con alguna de esas variables o partidas. Confirmamos, por ejemplo, que las prestaciones para las mujeres inactivas por motivos de cuidado son mínimas y las que están al alcance de aquellas mujeres que sí han estado empleadas, vemos que son mucho menores a aquellas que perciben los varones. Lo confirman los datos, las pensiones no contributivas o mínimas ni siquiera alcanzan los 500 euros mensuales y la distancia entre la pensión media percibida por ambos grupos dista mucho de ser anecdótica con los últimos datos disponibles. Podemos afirmar, por tanto, que al tiempo que se va propagando la precariedad por todo el tejido laboral, la gestión pública que se está haciendo de la crisis y las medidas de ajuste implantadas desde entonces menoscaban también las posibilidades de los hogares para satisfacer las necesidades domésticas y las necesidades de cuidados. Ello incluso a pesar de que la gestión de la pandemia con el actual gobierno de coalición se haya caracterizado precisamente por políticas que dicen ser de signo distinto a las aplicadas en épocas anteriores. Comprobamos entonces que las medidas siguen siendo insuficientes para resolver esta difícil situación en aquellos hogares más vulnerables, que cada vez son más, y son insuficientes también para lograr rebajar la carga reproductiva que siguen soportando mayoritariamente ellas. Cada vez son más las mujeres o aquellas que compaginan sus responsabilidades de cuidados, ¿de acuerdo? Necesidades, responsabilidades que se han multiplicado, se han intensificado con la pandemia y con los recortes también de los servicios públicos, que tienen que combinar esas responsabilidades de cuidados con un empleo precario en el mercado. Pero también son más aquellas que trabajan jornadas impensables de trabajo en sectores feminizados y precarios relacionados además con su rol, con sus atribuciones de género en materia de reproducción, como responsables, ¿de acuerdo? Y como trabajadoras mayoritarias en los sectores altamente feminizados. Vemos el caso de aquellas que trabajan en residencias o en servicios sanitarios, exponiéndose a importantes riesgos de salud durante la pandemia sin que se les haya reconocido, ni siquiera económicamente, ese riesgo, ese sacrificio realizado en los últimos tiempos. Bien, el protagonismo femenino en todo este reacomodo derivado de los vaivenes económicos, pero también de las respuestas que se plantean como solución, lo que revela es un funcionamiento social que todavía está supeditado y que todavía supedita las condiciones sociales de vida a las lógicas de la rentabilidad y a la multiplicación constante de los beneficios empresariales. Un funcionamiento cuyo resultado en los últimos años es comprometer aún más las vías de ingreso de los hogares al tiempo que se elevan las tensiones también para conciliar producción y reproducción. Y es que los tiempos disponibles chocan de lleno con la intensidad y los esfuerzos que implican los trabajos realizados en ambos ámbitos. Y chocan hasta el punto de que están poniendo en riesgo las condiciones físicas, psíquicas de quienes están asumiendo esas responsabilidades de mantener, de sacar adelante a sus familias y allegados en
en momentos tan críticos como los que están caracterizando la situación actual. Bien, esto por supuesto nos obliga a replantear el modelo, a plantear alternativas y, como se sugiere también por parte de los economistas críticos, de posiciones críticas, a buscar, intentar plantear mecanismos y estrategias colectivas que nos permitan reorientar las prioridades económicas, pero sobre todo sociales. Y aunque no son pocos los desafíos, ni tampoco los interrogantes que debemos de resolver para avanzar hacia este cambio o hacia plantear medidas alternativas, ¿de acuerdo? No son pocos estos desafíos, pero aún así hemos de asumirlo. Interrogantes múltiples, cómo definimos ese objetivo social, ese objetivo económico, cuáles serían las líneas rojas, al menos en materia laboral, en materia de los salarios, o, por ejemplo, cuáles serían las líneas rojas y las prioridades en materia de equidad, de condiciones de vida digna. ¿Desde qué ámbitos promover estos cambios? Privado, público, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de trabajadores, trabajadoras. ¿Desde qué organizaciones, espacios impulsar esos cambios y qué agentes, qué agenda y con qué poder de cambiar las cosas contamos realmente para plantear esa agenda alternativa? Bien, muchas cuestiones, muchos interrogantes que podemos debatir sobre ellos, sobre otras cuestiones, y precisamente para dejar tiempo para el debate termino. Así que muchas gracias. Hola. Sí. Muchas gracias. Ha sido muy interesante e instructivo. Lucía, yo quería preguntarte, la pregunta se puede abordar desde muchísimos prismas porque las implicaciones son atroces, pero concretando, ¿qué debacle supondría, debacle con toda la sátira, la sorna o el sarcasmo, qué debacle supondría para un modelo de economía como las que tenemos aquí en este primer mundo? Sería darle un salario a todas las mujeres, porque fundamentalmente han sido siempre mujeres, de sus labores, las mujeres que se quedan en casa haciendo todo, lo que ya sabemos, y sosteniendo el sistema productivo, aunque ellas supuestamente no producen, pero sí son las sostenedoras de la vida y del sistema productivo de familiar, social, etcétera, etcétera, que todos sabemos, y por eso digo que se puede interpretar de prismas, aparte de la consecuencia más directa, que sería el tener derecho a pensión, y otras consecuencias laterales, como es la valorización per se, como ellas mismas, y su emancipación como mujeres mismas, que ya sabemos que esta sociedad tiene una serie de criterios por los cuales se valoriza una persona más allá de sí misma, ¿no? Que es desde un punto de vista económico. Entonces, ¿qué debacle se produciría si alguien se atreviera a abordarlo y a expandirlo como balsa de aceite y a meterlo dentro de los presupuestos? Contesto. Bueno, primero una cuestión, y es lo referido a lo productivo o lo reproductivo, que bueno, los debates feministas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, uno de sus primeros debates precisamente fue poner de manifiesto la relación que existe entre ambos espacios. Y es que para que exista mano de obra, clase trabajadora, que pueda ir a la fábrica y esté en condiciones físicas, también psicológicas, de cuidados, etcétera,
hay por debajo unas tareas en el ámbito de la reproducción que conectan con lo productivo, además de ser los hogares un espacio donde también se produce. No se produce para la venta y para obtener un beneficio, pero se producen, se elaboran comidas, bueno, todo un conjunto de elementos que, según la aproximación que demos a estos conceptos, deberían de considerarse también como espacio de producción, esos hogares. Es más, si planteamos una noción de producción vinculada a la elaboración o provisión de bienes y servicios que contribuyan con la finalidad social de cubrir las necesidades sociales y reproducir la vida, realmente quizá encontraríamos en ese espacio reproductivo, entre comillas, mayores actividades vinculadas directamente con esa finalidad social de la economía, que quizá sería la que debiera tener. Lo que pasa es que los conceptos como producción, productividad, otra serie de categorías de análisis, se han planteado siempre desde el foco de la economía convencional. Por tanto, es productivo o se enmarca en ese ámbito todo lo que se pueda medir desde una relación monetaria, en términos económicos. ¿De acuerdo? Todo lo demás lo omitimos, se ignora y no forma parte de la economía. ¿De acuerdo? Ahí precisamente la economía feminista lo que hace es reivindicar esos debates, esas categorías de análisis y cuestionar la validez del uso que a día de hoy todavía se hace en las facultades y cuando nos referimos a estas cuestiones. En particular, sobre la cuestión que planteabas, en cierta medida yo diría que ya se produce. Realmente lo que estamos viendo es cómo aquellos hogares que pueden acceder al mercado o a trabajos informales para cubrir esas necesidades reproductivas lo están haciendo. Eso sí, en las sociedades occidentales, de mayores nivel de PIB per cápita, etcétera, se está haciendo a través de un proceso mucho más complejo como son las cadenas globales de cuidados. Es decir, personas que vienen de esos países empobrecidos a satisfacer las necesidades de cuidados derivadas del envejecimiento de la población, derivadas también de los niveles de precariedad que impiden disponer de tiempo suficiente para asumirse por parte del conjunto de integrantes del hogar, si realmente se fuera a asumir en esos términos, superando la división sexual de los trabajos, pero en cierta medida se ha mercantilizado esos cuidados a través del mercado y solo para quienes se lo pueden permitir. Son esas mujeres inactivas que no participan del mercado de trabajo las que lo siguen asumiendo y ahí se confirma que es mayoritariamente en aquellos hogares donde no se puede disponer de esa capacidad, ¿de acuerdo?, de acceso al mercado. Pero ahí surge una pregunta, ¿realmente la manera en la que se están cubriendo esas necesidades es la que socialmente beneficia y queremos apostar por ella? A través del mercado, a través de empleos precarios asumidos por un conjunto de mujeres racializadas, empobrecidas, de países empobrecidos, o quizás sería con mayor contribución de los servicios públicos o a través de repartir las responsabilidades, conseguir mejores condiciones en el mercado de trabajo y disponer de tiempo suficiente para que los agentes implicados y beneficiados de esa cobertura podamos desempeñar ambos papeles. Bien, ahí también hay debate. Debacle incluirlo, se incluye una parte de esos trabajos a través de ese mercado de trabajo regulado y muchas veces informal, ¿de acuerdo? Pero forma parte del PIB, de la contabilidad nacional. No, eso sí, de las mujeres que en el entorno familiar lo realizan y no reciben ningún tipo de reconocimiento económico y, por tanto, social. Sí, gracias. Para cualquiera de los dos, Lucía o Fernando, quería pediros vuestra valoración y comentario sobre unos acontecimientos de las últimas semanas
que para mí han sido fascinantes y no sé si hasta cierto punto inesperados, como ha sido la lucha de todo un colectivo que ha redundado en una fuerte subida salarial. Estoy hablando del colectivo de trabajadoras de Inditex, en este caso dependientas, es decir, ha sido un grupo abrumadoramente femenino además, que se ha movilizado de manera muy fuerte y cuya lucha ha redundado en una subida salarial. Y además, es decir, por un lado tenemos este componente que podríamos incluso definir como del ámbito también de lucha feminista, pero también hay otra vertiente muy interesante, que es que esta movilización y lucha ha sobrepasado a los dos sindicatos mayoritarios que estaban dentro de Inditex, Comisiones y UGT. Y al final la lucha la han sostenido sindicatos regionales o minoritarios. Y entonces, bueno, pues era simplemente pediros vuestro comentario y valoración y también, si acaso, preguntaros, por supuesto, si esta es la vía en el sentido de si hay que superar de vez en cuando digamos, la aportación de los sindicatos mayoritarios, porque en este caso se les acusaba de ser meros adláteres de Inditex. Muchas gracias. Bueno, yo un comentario breve. Bueno, el caso yo creo que requiere también bueno, pues atenderlo con toda la información disponible, y la verdad que a la que he accedido yo es sobre todo a través de la prensa de los últimos días, ¿de acuerdo? Y en ese sentido lo que se plantea es bueno, pues unas demandas por parte de una parte de la clase trabajadora altamente feminizada, ¿de acuerdo? Que en ese espacio, por el nivel de presión y de lucha que han alcanzado, han llegado a esos acuerdos, que en otros sectores para nada. Y en este sentido, además con las cadenas, ahora con todo el tema de las cadenas globales de producción, etcétera, yo creo que es fundamental por esa competitividad externa, ¿de acuerdo?, que comentaba Fernando, y que también determina una lucha de la clase trabajadora en su conjunto, ¿de acuerdo?, que se ve afectada por la competencia entre trabajadores de localizar esas empresas para crear empleo. Y eso es bueno, pues un punto importante que debilita también la organización y la lucha social en pro de las condiciones laborales. En cuanto a la cuestión de los sindicatos mayoritarios, yo ahí lo que he seguido, pues ha habido un fuerte apoyo también por CGT, que también hacían referencia a este caso, y ahí mi valoración pues tiene que ver también con el ejercicio de esas organizaciones sindicales, que en determinados ámbitos podemos ver algunas prioridades que son contrapuestas con otros sindicatos minoritarios. En algunos sectores se va a hacer prevalecer la no pérdida de puestos de trabajo, o quizá mantener las garantías salariales de aquellos colectivos con unas retribuciones medias altas, en favor quizá de mantener o mejorar las condiciones salariales del personal más precario también. Entonces, yo aquí, más allá de esa valoración, sin contar con toda la información, le cedo la palabra a Fernando. No, yo es un poco lo mismo. No he seguido de cerca el tema de Inditex, ¿no? Pero en relación al tema de los sindicatos, en general, yo he hecho en falta una presencia movilizadora de los sindicatos en este país. Es decir, en una situación en la que los salarios están perdiendo masivamente capacidad adquisitiva, donde se crea empleo en condiciones de precariedad, yo no puedo entender la posición, lo voy a decir de esta manera, que nadie se ofenda, porque no quiero entrar en ese debate así, ¿no? La posición un poco condescendiente de las organizaciones sindicales, donde parecería que prima más la presencia institucional que la presencia en las calles y en los centros de trabajo. Yo estoy convencido
que nosotros podemos hablar aquí de muchas cosas. Podemos hablar de que deben aumentar los salarios y de que hay margen para ello. Es decir, que no produciría ningún colapso económico, sino todo lo contrario. Enriquecería la economía, pero para mí, finalmente, que se abra esa vía, que ahora está cerrada, que se abra esa vía depende de que haya movilización social y muy especialmente movilización de las organizaciones sindicales. Sin eso, yo veo muy difícil que se abra esa agenda y, sin embargo, eso es fundamental porque para las izquierdas, y voy a utilizar así el plural, para las izquierdas es mala cosa que el balance laboral sea crear empleo con estancamiento salarial o crear empleo con altos niveles de pobreza salarial. Mal asunto. Mal asunto incluso en clave electoral, aunque yo no creo que esa sea la cuestión donde hay que poner el acento. Mal asunto si no se es capaz de abrir una vía movilizadora que conduzca a que cambie la correlación de fuerzas, porque finalmente de eso depende que mejoren los salarios. Y si los salarios no mejoran, estamos creando las condiciones o estamos asentando las condiciones de un modelo económico que no va a funcionar. El modelo basado en los beneficios extraordinarios e indecentes de las oligarquías y el empobrecimiento de los trabajadores, eso es el modelo de una economía que no va a funcionar. Y no solamente no va a funcionar, sino que políticamente las derechas extremas y las menos extremas tienen ahí un caldo de cultivo para asentarse. Y yo en general veo la necesidad de que los sindicatos tengan una presencia más activa y más beligerante. Está bien que se haya subido el salario mínimo, es estupendo. Se ha cumplido el objetivo del gobierno de coalición. Este era un punto importantísimo. Ya el salario mínimo ya ha alcanzado el 60% del promedio. Se ha conseguido, bien. Pero la cosa no va solo de eso. Es que hay que tener una panorámica general de los salarios para saber que la contención salarial sigue siendo el pan nuestro de cada día y sobre eso hay que actuar. Porque si no se actúa sobre eso, si se crea empleo precario, si los salarios no sacan a la gente de la pobreza, eso es desafección. Eso es desafección. Y de nada valen los discursos floridos. Eso es desafección. Y eso es un lastre para las izquierdas enormes. Por eso yo insisto, sobre todo desde el lado de la economía, en decir que no hay ningún problema, digamos, técnico-económico. No hay ningún problema técnico-económico que justifique el estancamiento salarial. Que desde el punto de vista económico es imprescindible. Tiene que estar en el centro de la agenda pública. Tiene que estar. Y claro, de ahí se derivan muchas actuaciones del Gobierno y, por supuesto, se deriva de los sindicatos. Los sindicatos tienen que ser conscientes, los mayoritarios y los minoritarios, pero sobre todo los mayoritarios. Tienen que ser conscientes de que se crea mucho empleo. No es suficiente, porque el desempleo real, ya lo comenté el otro día en la conversación que tuvimos, el desempleo real es mucho mayor que el reflejado en las estadísticas. Tampoco tenemos que adoptar una posición complaciente, es real. Si yo sumo a los que están en las estadísticas demandando un empleo, los que tienen un contrato parcial o temporal no deseado y los que están fuera del mercado de trabajo y no demandan activamente un empleo, pero quisieran trabajar,
si ponemos esas tres categorías en el desempleo en España es el doble. El desempleo real, no el que aparece en las estadísticas del INE. El desempleo real es el doble del que ahora mismo figura en el INE. Y en Estados Unidos es el triple. Por lo tanto, tenemos un problema de desempleo, aunque haya bajado, por supuesto. Tiene mérito haber creado tanto empleo. Tiene mucho mérito, ha bajado la tasa de desempleo, pero la real sigue siendo muy alta. Y los salarios de muchos trabajadores, los salarios del 10% más bajo están en 500 euros. Pero es que el siguiente 10%, y estamos hablando ya del 20% de la clase obrera, tiene salarios inferiores a los 1.000 euros. Y con 1.000 euros no se vive decentemente. Y por lo tanto hay que actuar sobre esa realidad. Y quiero mencionar al hilo de lo que antes planteaba Lucía y la compañera, una cuestión que para mí es clave en el razonamiento económico. Hay dinero. No acepto, de ninguna manera acepto el argumento de que no hay margen. Sí hay margen. Sí hay margen. Y el margen está en que se aplique una política fiscalmente progresiva. Ese es el margen. Por supuesto que hay. Pero una política fiscalmente progresiva no aplicada extraordinariamente y de manera tibia, 2 años. No, eso no. Hay que ir más lejos. Porque si el Estado tiene que intervenir, por ejemplo, en el tema de los cuidados, es evidente. El sector público tiene que ofrecer. Tiene que ofrecer una parte de los cuidados que ahora hacen las mujeres gratuitamente y de manera invisibilizada. ¿Tiene dinero el sector público? Que ahora tiene una deuda astronómica y con los tipos de interés es una deuda muy difícilmente manejable. Quizá el Banco Central Europeo lo que está buscando es poner contra las cuerdas de nuevo al sector público para justificar las privatizaciones, más privatizaciones. Posiblemente esa sea la agenda oculta del Banco Central Europeo. Pero hay dinero, pero tiene que haber las, entre comillas, agallas políticas para buscar el dinero donde existe. Y claro que existe ese dinero. Si no se busca ahí para financiar las políticas socialmente progresivas, tanto en el ámbito de los cuidados como en el ámbito de los salarios, si no se busca ahí, el único recurso que tienen los poderes públicos es la deuda. Pero la deuda es negocio para los acreedores. Esa no puede ser la vía de financiación de las administraciones públicas, la vía prioritaria. Porque ya lo sabemos, lo que antes era dinero barato ahora es dinero caro. Es que los beneficios que están declarando, pero ya no son... Claro, hablamos de beneficios extraordinarios, pero son extraordinarios los beneficios que se están generando en los últimos años también. Y eran extraordinarios los beneficios que se generaban antes de la pandemia. Y eran extraordinarios los beneficios que se generaban antes del crack financiero. Eran extraordinarios y no se hacía nada. Y no se hacía nada. Y la crisis, el crack financiero, el origen profundo del crack financiero tiene que ver con esos beneficios extraordinarios. Porque quien los acaparaban los destinaban al casino. ¿Por qué no los voy a dejar en el casino si es un chollo? Si obtengo rentabilidades muy elevadas fuera del foco del sector público, no pago impuestos, rentabilidades altas y a corto plazo. Pero no estamos hablando de la guerra, no estamos hablando de la pandemia, ni estamos hablando del crack financiero. Estamos hablando de la trayectoria del capitalismo. Y el asunto es, ¿habrá una agenda política que quiera corregir eso? ¿Y habrá un movimiento social que respalde esa agenda política? Para mí esa es la clave. Y eso trasciende, en mi opinión, trasciende ya el perímetro de la economía. O mejor dicho, nos sitúa en el campo de la economía política, que es donde a mí me gusta situarme. La economía donde hay diferentes intereses en pugna. Y hay que saber de qué lado está uno.
Y hay que saber qué hay que hacer para que cambie la correlación de fuerzas y para que sea viable, para que una agenda pública distinta sea viable. Porque si no se hace eso, estamos permanentemente en el programa de hablar por hablar. Que es guay, hablar es guay, pero hay que hacer otras cosas. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra ilustración, que resulta francamente, a mí me parece maravillosa. Pero yo me gustaría, no sé si casi me dirigiría particularmente a Fernando, todo esto que habéis hablado sobre salarios, etcétera, etcétera, al final todo tiene un referente, un indicador, que es el IPC. ¿Qué es él? El IPC. Entonces, suponiendo que lo que nos venden los medios desde tiempos inmemoriales, de que el IPC es el que garantiza la revalorización del poder adquisitivo, la primera cuestión es, hace 15, 20 años se reivindicaba en los convenios salariales, etcétera, el IPC más X puntos. Y ya digo que eso es suponiendo que el IPC garantizase eso, que es absolutamente falso, por lo que después diré. Entonces, actualmente los sindicatos, comités de empresa, etcétera, etcétera, han puesto ya como techo el IPC, con lo cual rara vez se consigue el IPC. Es decir, estamos de partida, de salida de las negociaciones, estamos saliendo siempre renunciando al poder, a la revalorización, a mantener el poder adquisitivo, porque nosotros ya lo estamos poniendo como techo. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que el IPC es una absoluta falsedad. O sea, el IPC está absolutamente trucado. Es una auténtica estafa o una, bueno, como queramos llamarlo. Y no lo digo de forma gratuita. Si quieres, digo unos pequeños datos para ilustrar que el IPC realmente es una falsedad y un engaño a toda la sociedad y a todas las naciones que llevan como referencia el IPC. El IPC, por ejemplo, según el INE, dice, todo IPC que sea representativo debe tener unas ponderaciones que están basadas en la encuesta de presupuestos familiares. Entonces, si uno mira la encuesta de presupuestos familiares y para no tener en cuenta ni la pandemia ni la galopante inflación actual, nos fijamos en el año 2019. En el año 2019, en el IPC se daba para la vivienda un 13,5%. En cambio, en la encuesta de presupuestos familiares, en el quintil más bajo, era un 40%. Y el quintil más rico, el quintil 5, era de un 27%. Pero en cambio, el IPC, que teóricamente es la media, resulta que es inferior a ambos y se sitúa en el 13,5%. Ahora bien, todo esto son las viviendas, por ejemplo, el concepto de alquiler, pero las viviendas que son en propiedad las conceptúan o las imputan como alquileres. El equivalente de la vivienda que cada uno tiene lo imputan al alquiler. Si ahora tenemos en cuenta que el IPC, o sea, el grupo de vivienda, tiene 4 grupos dentro, hay un grupo que es lo que es el alquiler, lo que nos cuesta, lo que estamos viendo en el mercado, que según el IPC tiene una incidencia o una ponderación del 23%, me parece que es. Mientras que el agua, el gas y la electricidad tienen un 60 y tantos %. ¿Alguno ha visto en su casa realmente que el alquiler sea inferior a lo que se gasta en agua y en electricidad? Es más, el agua es más caro que
que el alquiler. Y después, a todo esto, hay que sumar que ese 13 y pico % que ya está falseado, después está mucho más falseado por el hecho de que la vivienda, en alquiler, lo que es el concepto de vivienda, es el tercer concepto dentro del alquiler. O sea, que es absolutamente falso, ¿eh? Y después lo que estábamos diciendo, o sea, ¿desde cuándo una media puede ser inferior o superior a los valores con los que se calcula? Y eso, vamos, no voy a extenderme más, pero se podría sacar muchísimos más datos porque todos son datos de línea, o sea, no estoy hablando de ningún dato inventado ni nada por el estilo. Además, tenga en cuenta que la incidencia, según la encuesta de presupuestos familiares, lo más importante es el 40% del alquiler. Y cuando llegamos al IPC, que es el primer concepto, pasa a ser el tercero. O sea, es decir, hacen lo que les da la gana en el IPC y es un cocinado realmente grosero y asqueroso. Vale. Bueno, es grosero y asqueroso, vale, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con que además es un debate muy importante. Y todos los indicadores promedio, todos, sin ninguna excepción, son tramposos. Porque la media oculta los extremos. Todos son tramposos, todos son equívocos y algunos deliberadamente tramposos. Y efectivamente hay un debate en torno al IPC. Cómo se construye y cómo se interpreta. Porque es verdad que precisamente los productos o las partidas que afectan más a los grupos de población más vulnerables son precisamente las partidas donde han crecido más los precios. Y, por lo tanto, para esos grupos más vulnerables, la inflación no es del 8%, es del 20% o más, ¿no? Antes os comentaba que estaba escribiendo una cosilla, que todavía no he terminado, donde he puesto todos aquellos productos cuyo precio en 2022, cuyo precio ha crecido más del 20%. Y me sale una lista de 30 productos, más o menos. Todos esenciales. Azúcar, pastas, aceite, mantequilla, todos esenciales. Precisamente de ese grupo que consume más la gente con menos ingreso. Y, por lo tanto, la inflación real de esa parte que tiene que soportar esa parte de la población es mucho mayor que el 8,4% de media que refleja el IPC, ¿no? Este es un debate, estoy de acuerdo 100% con todo lo que ha planteado el compañero, y hay estadísticas que dicen cuál es la cesta de bienes y servicios del quintil más bajo y del siguiente y del quintil más elevado. Y es que hay unas diferencias enormes en la proporción de bienes y servicios que consume cada grupo de renta. Y, por lo tanto, ahí hay un debate. Lo que pasa es que esos debates son muy difíciles, porque los debates, no solo en los medios de comunicación, también en la política, muchos debates, no digo todos, pero muchos debates son de trazo grueso. Y no digamos nada los tertulianos, que saben de todo y no saben de nada. ¿No? Eso no es ni trazo, eso es que salga el sol por Antequera. Pero hay que hacer análisis más minuciosos para saber precisamente lo que yo antes quería comentar, para saber cuál es la situación de la gente y para saber también qué hay que hacer en la construcción de los indicadores, qué hay que hacer en cuanto a la interpretación de esos indicadores y, lo importante, qué tipo de política. Antes comentaba, política de rentas, cuando se habló al principio de política de rentas, que ya no la quiere la patronal. Si la patronal está imponiendo una política de rentas, el mercado realmente existente está aplicando ya una política de rentas súper favorable para los beneficios, súper favorable. Pero yo, cuando se empezó a hablar de política de rentas, digo, ya estamos con la ceremonia de la confusión.
No, política de rentas no. Política de rentas y riqueza. Joder, ¿por qué sacamos la riqueza? Si es que es muy importante. El patrimonio acumulado y los activos acumulados por las élites. ¿Por qué de eso no vamos a hablar? Si precisamente la desigualdad, cuando hablamos de riqueza, la desigualdad es mucho mayor en el ámbito de la riqueza que en el ámbito de la renta. ¿Por qué no decimos queremos poner sobre la mesa una política de rentas y de riqueza? No, se habló de rentas, pero decía al principio de mi intervención, de rentas no, si es que nunca se ha planteado seriamente las rentas, si es que solo se quería hablar de salarios. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con los datos, nos dice además que no se quiere hablar de los salarios de todos, se quiere hablar de los salarios medios y bajos. De los salarios de las élites no se puede hablar. Y sin embargo, habría que hacer cosas. Habría que poner un tope. Las empresas que reciban fondos públicos o reciban apoyo público de alguna manera del Banco de Crédito Oficial, etcétera, tienen que limitar los ingresos de la cúspide. Y por supuesto que es posible, por supuesto que es posible. Si tú recibes dinero público, tiene que haber condiciones, porque ya estamos hartos de que las condiciones sean exclusivamente moderar los salarios bajos. No, las condiciones que imponía Europa y que impone, por supuesto, y que va a imponer dentro de un año y pico. Si quieres dinero europeo, aplica las políticas como Dios manda, las de siempre. Pues un gobierno progresista tiene que hacer esto. ¿Quieres dinero público? ¿Quieres apoyo público? Un plan de igualdad de género, un plan de sostenibilidad, un plan de reducción de las retribuciones de las élites. Pónmelo sobre la mesa, pero con plazos, con objetivos y con plazos. Tiene que haber una condicionalidad progresista, porque es así como se pueden cambiar las cosas. En general no, hablando no, actuando, pero es posible esa condicionalidad. Empresas que, no, las del IBEX, todas las del IBEX, tienen abiertas oficinas y sucursales en paraísos fiscales. No hay ni una que no tenga abierta oficinas en los paraísos fiscales. No puede ser que estén recibiendo dinero público a expuertas de los fondos europeos. No puede ser. Y estés evadiendo continuamente dinero que debiera ir a las arcas públicas. No puede ser. Tiene que haber planes concretos. Tiene que haber una condicionalidad progresista. Me atrevo a decir una condicionalidad de izquierdas, claramente. Pero que no puede ser una promesa. Porque hasta ahora, ¿qué se ha hecho con los bancos? Con los grandes bancos, que están obteniendo megabeneficios. En el crack financiero se les ha salvado, se las ha rescatado con dinero público. Pero es que en primero de carrera, en la Facultad de Económicas, se dice, aunque luego no se hace, que a las empresas ineficientes que toman excesivos riesgos y que pierden, el mercado las tiene que penalizar. A los bancos, a los grandes bancos, que no se les ha dejado quebrar, ineficientes e irresponsables, se les ha salvado con dinero público. Que por cierto, no han devuelto. No han devuelto ni lo van a devolver. Pero ¿y qué pasa con el stock? ¿Qué pasa con el stock de viviendas que podría servir para generar una oferta de viviendas en alquiler, para reducir los precios? Porque si no actuamos de esa manera, efectivamente estamos hablando y hablando y hablando y no hacemos nada. Y por supuesto, con ese stock de viviendas que se les retiró del balance de los bancos para que recuperaran su solvencia, porque era un pasivo, imaginaros, terreno urbanizable sobre el cual ya no se iba a construir nada, o viviendas que no se iban a vender, o terreno no sé qué. Eso era pasivo en los bancos. ¿Y qué ha hecho el Estado con el dinero de todos? Retirar ese pasivo de los bancos, que han mejorado su rentabilidad.
¿Y qué se hace con ese suelo y esas viviendas? Cuando precisamente uno de los gravísimos problemas que tiene la juventud, y no solo la juventud, es que es imposible acceder a una vivienda. Es que 40 metros cuadrados en Madrid son 900 euros. ¿No se puede actuar? Claro que sí. Claro que se puede actuar. Se puede actuar desde el lado de la condicionalidad, desde el lado de la oferta de vivienda pública. Se puede actuar desde lo público. Se puede actuar con voluntad política y hay recursos. De una vez por todas, hagamos que España no sea un paraíso fiscal, que es lo que es ahora mismo. Un paraíso fiscal para las grandes corporaciones. Hagamos algo, pero no un impuesto que no se le llama ni impuesto, un impuesto extraordinario, un porcentaje limitado de las ganancias, de los beneficios, no. Subamos el tipo impositivo, actuemos sobre los grandes patrimonios, actuemos sobre las grandes fortunas e introduzcamos un principio de condicionalidad. Para mí eso es absolutamente clave, condicionalidad. Y ya veremos qué pasa. Pero claro, todo eso que yo creo que habría que hacer, volviendo al tema de los sindicatos y de la movilización social, ¿dónde se juega todo eso? Para mí se juega en un campo, que es el campo de la presión social. Siempre, todo se dirime en ese ámbito. Que haya suficiente presión para cambiar las cosas, porque finalmente de eso se trata. Es viable económicamente, es viable financieramente. Ahora, ¿es viable social y políticamente? Ese es el punto para mí. No me he ido de lo del IPC a esto otro, pero bueno. Totalmente de acuerdo, que este es un debate de economía política, porque esa correlación de fuerzas es la que hace que incluso un impuesto tan diminuto, que se le llama impuesto, pero no lo es, a los beneficios extraordinarios sobre beneficios extraordinarios de la banca, enseguida se ha apresurado la banca a decir que no lo va a pagar y enseguida el Banco Central Europeo está estudiándolo para que se anule. O sea, y estamos hablando de ese mini impuesto. Entonces, ¿cuánto más si subiéramos el tipo impositivo, como dices, ¿no? Revolución total de la banca. Vamos, no, es que eso se juega en la calle. No se juega en el Parlamento, me temo. Y esa es la correlación de fuerzas que, como bien dices tú, afecta a que los sindicatos están débiles. Lo dijiste, el salario mínimo sirve para empoderar a los trabajadores y a los sindicatos en las negociaciones. Aún con las subidas del salario mínimo tenemos unos sindicatos débiles y los tenemos más débiles sobre todo a raíz de esa devaluación salarial que nos habéis enseñado en 2012-2013. Esa reforma laboral, ¿qué fuerza tienen los sindicatos desde ese momento? Muy poquita. Ese es el campo de la economía política en la que estamos, a pesar de las subidas de los salarios mínimos. Y esa reforma laboral del 2012, la reforma laboral del PP, no tiene nada que ver con la reforma laboral última. A mí me sonaba ahora, Fernando, cuando decías la tasa de paro en realidad es mucho mayor si tenemos en cuenta que hay muchos parados que no se contabilizan en la estadística porque tienen contratos precarios. Pues es que me resonaba el argumento del PP con los fijos discontinuos. Es que hay que meter los fijos discontinuos en la estadística de paro porque no son verdaderos trabajos y son parados. No dijo, o sea, fijos discontinuos que llevan existiendo toda la vida. No son parados. Y no es comparable una reforma laboral con aquella otra reforma laboral. Lo siento, no se puede comparar. Quería haceros un par de preguntas a cada uno. Mira. Pues solo una. No. Claro, hombre, una pregunta
Sí. Bueno, una sola pregunta. A Lucía. Me ha llamado la atención en los gráficos que has enseñado que la brecha salarial de género había disminuido en España y se había situado por debajo de la media de la Unión Europea en los últimos años. Y no sé si hay alguna intuición de por qué esto ha sido así. Y también me ha llamado la atención el desglose que has puesto sobre falsos autónomos y demás causas de divergencia, que eran porcentaje de trabajadores afectados y nos íbamos muy por encima del 100%. Supongo que era porque algunos conceptos están duplicados, ¿no? o hay trabajadores clasificados en más de una categoría. Simplemente eso. Y gracias. Bueno, empiezo por lo último, que efectivamente, sumar porcentajes para poder mostrarlo todo en una sola gráfica y no en 5 o en 6, ¿de acuerdo? Y ahí lo que tenemos es que buena parte de la parcialidad está atravesada también por la temporalidad. Aquellos que realizan jornadas excesivas, ¿de acuerdo? Pues también están afectados por una temporalidad que si no desarrollas esas jornadas excesivas, extraordinarias, sin horas que sean pagadas, precisamente componentes de precariedad, son los que suponen una mayor tensión y una obligación de realizarla si no quieres, por contrapartida, ser despedido, ¿de acuerdo? Entonces es sumar simplemente los porcentajes y como hay situaciones laborales donde se conjugan contrataciones o características de trabajo precarias, a la vez, por eso supera el 100%. Era simplemente valorar cómo, si metemos todas esas formas atípicas que se pueden relacionar directamente con la precariedad, cómo hay incremento, bajo unas formas u otras en cada momento. Porque, por ejemplo, la figura de los falsos autónomos, que en España esa forma encubierta parece que ha emergido sobre todo en la última década. En otras economías, por ejemplo, lleva siendo una constante, Reino Unido, Alemania, desde hace mucho más tiempo. Por tanto, esa aproximación a la precariedad tenemos que hacerlo mirando todas las caras que tiene este fenómeno multidisciplinar y que según el momento y también según esas nuevas aperturas que permitan nuevas reformas laborales, las empresas van a recurrir a una u otra fórmula, según les sean más beneficiosas. Respecto a la brecha salarial, aquí entramos también en el debate de los cálculos estadísticos. ¿De acuerdo? La brecha salarial, de la que tenemos una serie más larga que permite Eurostat, ¿de acuerdo? Y que permite también la comparativa con otras economías, es calcular la brecha salarial en relación, ¿de acuerdo?, a la hora de trabajo entre hombres y mujeres en las mismas condiciones y formas de contrato, ¿de acuerdo? Ahí España planteaba una brecha bajísima, ¿de acuerdo?, cuando otros cálculos mucho más, yo creo que mucho más ajustados a la problemática que quiere desvelar, y por eso me remitía a los datos de la agencia tributaria, plantean la brecha en relación a los ingresos brutos o el ingreso nominal anual percibido por hombres y mujeres. Es decir, con cuántos ingresos contamos a final de mes para poder mantenernos individual y colectivamente a través en el interior de los hogares, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que ahí solo estás valorando salarios. No tenemos una valoración de la brecha salarial donde se incorporen esas retribuciones variables, bonus, etcétera. Alguna aproximación que he hecho en ese terreno a raíz de la tesis sí que plantea que en términos medios la participación que tienen esos bonus o retribuciones variables, ¿de acuerdo?, supone el 30% de media, pero sabemos que en algunos colectivos, mayoritariamente puestos directivos y de altos niveles de las jerarquías ocupacionales, que son mayoritariamente hombres, ¿de acuerdo?, ese porcentaje
puede ser mayor del salario. Y sin embargo, no disponemos de datos para hacer cálculos de esa distancia de género en materia salarial. Por tanto, la lectura de estos datos es que, disponiendo de estadísticas insuficientes y calculadas para ofrecer datos mucho menores, aún así la brecha se conserva. ¿Por qué o a qué se puede deber esa bajada? Pues precisamente a los elementos que estamos comentando, a una mayor precarización del conjunto de la población. Cuando inicialmente se concentraba en algunos colectivos, hoy es tal la magnitud que alcanza esa extensión de la precariedad, por eso es el conjunto de la clase trabajadora, que claro que se estrechan las distancias, porque ya esas contrataciones degradadas, en malas condiciones, ya no son la particularidad de determinados colectivos. Y eso es lo que justifica esa disminución de brechas. La demanda al respecto de las estadísticas, mucho más, con más información y realmente incorporando los elementos que nos ayudan en mayor medida a medir la magnitud de esa distancia. Ahí, bueno, hay estudios, aproximaciones que hacen cálculos aproximativos y ya no están hablando de datos ni del 9, ni del 10, ni del 13, sino datos que tienen más que ver con superar el 30% de brecha salarial en España y en otras economías también del entorno de la Unión Europea. Sí, solo una, perdón, 20 segundos. No me he vuelto loco. Yo no comparo la reforma brutal del PP con la reforma del Gobierno de coalición. Lo sabíamos. Bueno, oye, estamos un poquito en el límite. Ahora mi compañero Antonio presentará brevemente la del lunes que viene. Agradecer inmensamente a los dos ponentes y no te preocupes que hablamos y hablamos, pero nos has dado datos para salir a la calle, para gritar y para hacer activismo. Así que estamos haciendo activismo, no solo estamos hablando. Muy bien. Gracias por eso. Sí. Y a la compañera que me hubiese gustado que hubieses hablado un poco más, tú, sobre todo porque estás en el ámbito educativo y en la universidad y nos habría gustado saber qué pasa en el ámbito educativo con este concepto, con todo esto, si esas generaciones nos van a ayudar a esta lucha. Pero bueno, será en otra invitación. ¿Vale? Antonio, por favor, puedes presentar. Recordamos que tenemos las encuestas allá afuera, que nos viene muy bien que comentéis, que haya sinergias, que sepamos qué opináis, que sepamos qué temas os interesan, tanto por redes como en las encuestas nos interesa saber lo vuestro. Antonio, muchas gracias. Nos va a hablar el próximo lunes de lo que nos... Bueno, la próxima semana me toca a mí hacer la exposición. En la exposición que hice el mes pasado, un poco expliqué la situación de los medios de comunicación en España en función de los cambios político-económicos que ha habido en los últimos 40 años en todo el mundo y aquí también. Entonces, un poco el resumen de aquello es que el poder económico compró al poder político por la corrupción y aparte del poder judicial. Y como el sistema que ha creado este nuevo poder económico, como defienden continuamente con la desigualdad de unos grupos y otros, pues eso necesitaba de un buen sistema de propaganda y entonces es el poder económico el que ha comprado también los medios de comunicación, los mayores, para hacer como sistema de propaganda. Lo que voy a hacer el próximo día es ver eso desde el punto de vista de la audiencia. Es decir, cómo nosotros procesamos esa información, si la forma que tenemos nosotros de procesar esa información funciona tal como los medios dan esa información, si esa información es útil, la podemos procesar y a partir de ahí vamos a ir viendo una serie de problemas que van surgiendo y cómo nosotros podríamos resolverlos, diferentes vías para resolver esos problemas. Antes de que os vayáis,
por favor, no se os olvide las encuestas estas que están aquí y que están fuera porque son muy importantes para nosotros. Muchas gracias.